Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a empezar con esta charla. Yo soy Carlos Hernández, maestro en Ciencias del Hábitat, con línea terminal en Historia del Arte Mexicano. Actualmente soy director general de Patrimonio Cultural de la Universidad de Colima y venimos a platicar hoy eh, sobre un tema basado en una problemática que se investigó dentro de la maestría en Ciencias del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La línea terminal fue en Historia del Arte Mexicano, entonces se hizo una investigación acerca de la historia prehispánica de Colima, pero cómo se representa en los libros de texto gratuito o en los libros. Tiene que ver un poco también con diseño editorial, tiene que ver con ilustración, tiene que ver con rayando en la pedagogía. Este problema surgió con una pregunta muy sencilla y era cómo los jóvenes estaban estudiando o cómo los libros representaban la historia prehispánica de Colima. Esto pues se desarrolló, se investigaron aproximadamente 8 libros que vienen desde 1980 y tantos hasta la actualidad. Entonces, eh, esta tesis tiene un nombre muy largo. Pues bueno, esto es lo que encontramos. Voy a nada más platicar un poco sobre cómo está representado. Les voy a presentar también algunas eh, imágenes de los libros en un video que estamos aquí a un costado de la transmisión. Entonces, mucha cuando se empezó la investigación, no teníamos como un medio de estudio hasta que encontramos que con el estado del arte investigar cómo se representaba la identidad prehispánica de Colima en los jóvenes de Colima. Se hicieron estudios, se hicieron encuestas, se hicieron este unas dinámicas muy entretenidas que tuvieron que ver con la imagen sobre los textos. Y esta imagen se hizo ¿cómo se puede decir? Como una dinámica con los jóvenes. Se fueron a escuelas primarias, se fueron a escuelas secundarias, tanto de Colima como de Villa de Álvarez, una de Manzanillo me parece. Eh, y lo que hicimos fue realizar una breve encuesta de cómo ellos recordaban y si es que les habían dado el tema de historia prehispánica de Colima. En este sentido, los jóvenes en su libro de texto de la SEP o de si es escuela privada tienen un libro que tiene que ver con historia regional. Estos jóvenes eh, recordaban ciertos pasajes muy pobres, por decirlo de alguna manera, este, de cómo era la historia prehispánica de Colima. Voy a tratar de mostrarles algunas imágenes de cómo ellos representaban, bueno, de cómo los jóvenes representaban estas ideas o estos recuerdos sobre historia prehispánica de Colima. A la par se hicieron pues algunas entrevistas verbales, pero más que nada el fuerte de la investigación fueron estas encuestas. A la par también hicimos esta dinámica que les comento,
en donde era nada más, aparte de la encuesta, por atrás, como era una hoja en blanco, ellos tenían que representar mediante dibujos los pasajes que recordaban sobre historia prehispánica de Colima. Eh, Les recuerdo que esta investigación se hizo con jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato, principalmente. Entonces estos jóvenes lo que representaban en su mayoría era la muerte. Es decir, uno de los dibujos más recurrentes era el de una esqueleto acostado con figuras prehispánicas alrededor, que es lo que conocemos mayoritariamente en Colima, que es como que lo más famoso, lo más representativo, eh, que eran las tumbas de Tiro. En este sentido, pues también representaban perritos de cerámica, representaban los xolescuincles, representaban también las vasijas, representaban también las vasijas capacha, que ese es un elemento muy, muy importante hasta ahorita en cuestiones de investigación. Pero la mayoría era eso. Eran esqueletos, eran cuerpos tendidos, eran también a lo mejor no solamente el esqueleto, pero si bien era pues un cuerpo, ¿no? O sea, era la muerte. Y en ese sentido pues tiene el título de esta charla, de la, cómo en su mayoría la muerte está representada en estos libros de texto. Nosotros, bueno, se hizo también esta investigación para saber cómo ellos podían relacionarse, ¿no?, con estas tradiciones y costumbres. La idea era conocer en un segundo paso poder crear una opción para que los jóvenes se vieran representados o empatizaran con estos antiguos pobladores de Colima. Ahorita les voy a presentar cada uno de los libros para que vean más o menos cómo están representados en los libros. Hablo especialmente de los libros porque esencialmente hay, bueno, no hay como tal una opción de saber cómo llegar culturalmente a los jóvenes, pero entre las encuestas una de las preguntas era que para ellos qué era la cultura. Entonces para ellos las respuestas generalmente eran tradiciones y costumbres, objetos, música, baile, y más que nada como el estilo de vida. Y este estilo de vida lo vemos muy bien representado en las redes sociales, que no tiene nada que ver con la tesis, pero se ve representado en cómo los jóvenes o la gente empatiza más viendo a otra persona viviendo una experiencia. Entonces, de lo poco que existía o existe en los libros, pues sí, la mayoría tiene que ver con la muerte y nada que ver con la vida. Y esto es pues a causa también de los arqueólogos, que son los que se encargan de estudiar estos restos de los antiguos pobladores de Colima y de México. Y, y es lo que ven los jóvenes en los libros, que es como su primer acercamiento de manera formal, como de manera educativa. Hay jóvenes que todavía son de poblaciones indígenas o cercanas a indígenas y que tienen otras tradiciones y tienen otras costumbres, que también lo mencionaban durante las entrevistas. Entonces ellos sí decían, ay, pues la danza tal,
o oye, la música tal, o mira, este instrumento, oye, esto, y preguntaban también si esto era prehispánico, si esto era indígena, si esto era colonial, si esto era más moderno. Entonces, esta es una de los hallazgos que existen, pues, en cuanto a determinar cómo se podría hacer una opción para crear una nueva temática de los libros. En este sentido, pues también podemos hablar de ya actualmente de cuestiones como Netflix, como cuestiones de películas. Este, también durante las entrevistas se les da una pequeña charla al principio acerca de qué recordaban ellos sobre como culturas prehispánicas. Se hablaba de El Camino hacia el Dorado, se hablaba de El Día de Muertos también, se hablaban de las películas de... Todavía no salía Coco, pero se hablaba del Libro de la Vida, se hablaba también de la de Cusco, la de la del emperador. Y actualmente pues habría que mencionar la serie de Maya y los Tres, que pues tiene estos temas y este imaginario prehispánico. Muchos de los alumnos también hablaban sobre los dioses, sobre Tlaloc, sobre este y mucho más. Y otra parte también mencionaban como que este enlace prehispánico tiene que ver con la conquista entre comillas, y era una escena muy comúnmente representada entre ellos. Este, hablar sobre cómo se peleaban, cómo era la guerra, el indígena que era sometido, las pirámides sobre todo, pirámides con fuego, y muchos de ellos ya hacían conciencia también de que pues los españoles nos quitaron ciertas tradiciones y costumbres y demás, pero pues de ahí en más eh, eran los temas más recurrentes. Y bueno, no tengo por aquí, tenía aquí una monografía de Colima, se las voy a describir y les voy a poner imágenes en la pantalla. Hay varios libros que se estudiaron durante toda la investigación. El primero de ellos se detectó en 1980 y tantos, disculpen la mala memoria, y este libro fue un libro publicado por la SEP, que era una monografía de Colima. En esta monografía de Colima pues viene desde la historia prehispánica hasta la actualidad. Viene la agricultura, viene en geografía y demás. Entonces este libro también en la portada tiene una figura prehispánica funeraria de un perro. Cabe destacar que también el análisis de cómo se fue formando digamos, una curaduría, una lectura del mundo prehispánico. En Colima también teníamos esculturas que eran el Rey Colimán, que eran el, los perritos danzantes de la glorieta de los perritos, que está en el camino a Comala. Pero esto fue ya más reciente. La del Rey Colimán sí es de los 80s, 90s. Y también pues tuvimos en Colima el Museo Regional de Historia de Colima hasta los años 80. Y gracias a la gobernadora Griselda Álvarez y posteriormente. Pero pues digamos que la cuestión de la formación artística, eh, bueno, no artística, la formación prehispánica se formó a partir de los 80. Sí hubo desde tiempos de Diego Rivera y mucho antes un extenso y vasto saqueo de las culturas de Occidente,
Y se puede ver en las colecciones de Diego Rivera, no solamente de él, sino también artistas importantes de la época, gobernantes también, políticos eh, y demás. Pero fue hasta los 80 que se empezó a ya como a establecer, a asentar todo este conocimiento que se tenía, toda esta investigación. Y también ya había investigaciones del occidente de México, me parece de los 40, 50 o 60. Eh, pero así como tal, para que llegara a los jóvenes o a la población en general, fue hasta, digamos que hasta el establecimiento del Museo Regional, que ya se hizo una lectura de todo esto. Y hablando de este libro, vamos a hablar también pues de los resultados que tienen estos productos editoriales. Voy a hablar como cada uno por separado, pero podemos decir que en su mayoría es la mala calidad de las fotografías o de las ilustraciones con las que vienen representada la historia prehispánica de Colima. La mayoría de estas, nosotros tenemos la ventaja en el occidente de México, o decirlo de alguna manera, de Colima, de toda esta región de Guadalajara, de Jalisco, Nayarit, un poco de Michoacán, un poco hacia arriba, de toda esta representaciones cotidianas que tenía la cerámica de Colima. La mayoría, hay que decirlo, es funeraria, pero a diferencia de otras regiones, tenemos en Colima representaciones gráficas, representaciones escultóricas, tanto de vestimenta como de actividades cotidianas, como actividades familiares, como actividades también sexuales, como actividades de relaciones entre animales y humanos. También tenemos esta relación pues ya más reciente o más apegada a la actualidad, cuando ya se juntaron más regiones entre ellas, pues ya con dioses, con representaciones de deidades y demás. Pero lo característico y que se habla mucho en los libros es esto, es cómo tenían estas representaciones cotidianas tan padres y tan normales representadas en la cerámica de Colima, y que en los libros, hablando de este primero, vienen algunas ilustraciones que las van a estar viendo en la pantalla, y eran de las únicas representaciones vivas de gente viviendo una experiencia viva con ropa de la época. Había cazadores también ilustrados, había también unas representaciones de casas, porque eso también es importante. Tenemos en Colima representaciones cerámicas de casas, entonces tenemos en la cerámica una vasta cantidad de elementos que habrían de ser explotados para generar esta nueva interpretación dentro de los libros. Ahora quiero pasar, hay varios libros, déjenme, les prendo aquí la camarita. Hay varios libros de los que tengo aquí en casa y de los que investigamos. Les decía, esta investigación se hizo estudiando diferentes productos editoriales. Aquí tienen nada más 4. En la pantalla les van a estar apareciendo otros. Y uno de los primeros, que se llamaba Monografías de Colima, les comentaba, fue en 1980 y tantos. Luego tenemos este libro que se llama Crónicas y Lecturas Colimenses. No son específicamente prehispánicos, porque estas lecturas son recopiladas después de la llegada de los españoles. Este libro está hecho en 1988 y tiene como recopilaciones de diferentes cartas y diferentes anécdotas que recuperó el profesor Ricardo Guzmán Nava.
En este sentido, hay eh, unas lecturas que lo interesante dentro del libro es cómo el atrevimiento pues que tiene este autor por representar imágenes bueno, de gente con aspectos prehispánicos y también de la llegada de los españoles. Aquí vemos un personaje con la indumentaria española, tiene su... no es armadura, tiene aquí unos pompones en los brazos, un sombrero típico y demás. Y vemos aquí una representación de un par de lo que parece ser indígenas que están siendo como humillados y que tienen algunas marcas en la espalda. Pero bueno, lo interesante es eso, de que al menos tiene algunas representaciones eh, de gente viva, que es lo que estábamos hablando, más que representar la muerte. En este otro capítulo son dos nada más que hablan sobre no prehispánico, sino ya lo indígena o que tiene que ver con españoles e indígenas. Esta descripción de Islahuacán está muy detallada, es de 1778, 200 años después de la llegada de los españoles, más o menos. Y lo padre en esta imagen pues también es cómo lo representaban. Tenemos aquí unos sombreros típicos, tenemos una mujer que viene cargando aquí un bule en su mano izquierda, tiene también aquí cargando una una gallina parece ser, y de este lado, déjeme traigo un lápiz, aquí un lápiz así. De este lado vemos también otro personaje con esta ya vestimenta. Este tiene un amarrado aquí en la cintura. Y vemos aquí como que el personaje que pues escribió todos los relatos de este capítulo. Lo interesante también es que para 1700 y tantos describe muchas de las cuestiones que había en Colima que todavía parecen ser eh, indígenas prehispánicas, indígenas guión prehispánicas. Viene aquí este capítulo que me gusta mucho que se llama Historia Natural, que es como relata todas las cuestiones de Colima y habla pues de todos los árboles que existen aquí en 1700 aquí en Colima. También habla sobre... Estos todavía son árboles. Luego habla sobre algunas hierbas y también habla sobre frutas y verduras. Aquí habla sobre las palmas de cocos, que no es prehispánico ni colimense, sino que ya lo trajeron de Filipinas. Y voy a checar el tiempo. Y pues habla de diferentes cuestiones, ¿no? Pero es únicamente hierbas medicinales y también creo que habla sobre animales, también de que había de las especies animales. Y habla también sobre las antigüedades. Aquí sobre antigüedades habla este, este señor, pues de las cuestiones de cerámica prehispánica que encontraron. Este libro está muy interesante y también después de 1998 nos pasamos allá como esta cuestión que tuvo la SEP de retomar estas monografías. No pude encontrar otras monografías intermedias. Si alguien las tiene o sabe, estaría muy padre saber de ellas. Esta monografía, fue en 1988 y luego esta monografía, bueno, esta pues es como monografía. Como libro de actividades de la SEP es en 1994. Esta reimpresión pues ya es de 1999, pero digamos que la primera es del 94. Y siguen siendo las mismas temáticas y los mismos contenidos. Entonces, en este libro pues relata sobre historia de Colima, geografía y otras
cuestiones. Viene aquí como que la cuestión de del escudo oficial de Colima, ubicación, municipios, comunidades. Es como el libro de historia y región, de historia y regiones de Colima. Viene aquí las regiones del estado, todos los climas, región centro, y acá donde viene el papelito viene ya como que la historia de Colima. Viene la historia de Colima, luego viene la cuestión de la conquista, luego viene este la independencia, etcétera, etcétera. Lo importante es que también aquí ya empieza a haber como una utilización de ya de elementos un poco más desarrollados. Había otro libro que también se me olvidó compartir, por aquí se me perdió en la casa, pero les voy a poner imágenes. Este libro es similar al de Monografías de Colima, tiene también representaciones de indumentaria, tiene también representaciones de cacería y demás. Y este ya es de los libros que empezaron a aterrizar y que se empezó a decir más la cuestión de apegarse a lo arqueológico únicamente. Entonces, en este libro vemos esta pirámide del Chanal, que está acá en el norte de Colima. Viene aquí una línea del tiempo muy sencilla. Y viene aquí una de las imágenes más representadas por los jóvenes, que es la tumba de Tiro. Y que esta es la imagen más representada por los jóvenes. Esta vasija también me dio gusto que la pudieran representar. Y luego tenemos estas dos cerámicas, nada más, que tienen que ver con la vida en Colima antes de la llegada de los españoles. Tenemos también este capítulo que se llama Conquista de Colima y tiene estas dos imágenes que también ya tiene una representación de sus atavíos y tiene aquí unos penachos, pero de ahí en más ya no tenemos más cuestiones gráficas o visuales que tengan que ver con esto. Vemos aquí también una representación como que de los indígenas, como con un amarrado aquí tipo el rey Colimán. Vienen también aquí unos mapas de la época en 1590 y que viene aquí también la segunda villa de Colima en sus inicios, que eran como que ya los remanentes gráficos o de imagen que de cómo eran las casas y los inmuebles de la época. De ahí en más tenemos este cómic y nada más. Ya de aquí en adelante ya son cuestiones post llegada de los españoles. Y bueno, con el pasar de los años ha habido otras como formas de representar también la vida en Colima. Voy a hablar un poco de este libro, también Tesoros de Colima, que en su mayoría son es un catálogo de cerámica prehispánica. Entonces, este catálogo fue realizado por la Universidad del Colima y el gobierno del estado. Y es un catálogo muy descriptivo también, pues nada más de la cuestión histórica. Y la cuestión histórica de Colima viene reforzada con estas imágenes prehispánicas de la cerámica. Sin embargo, se vuelve a repetir esta cuestión de la muerte en todos los sentidos. Vemos aquí esta imagen que es la más representada entre los jóvenes. Sin embargo, no ha habido como que un avance en cuanto a... Sí vemos representada la figura como cerámica, pero viene de una forma más burda, viene de una forma más abstracta de alguna manera. Tiene aquí como unos cuernos, de repente tiene aquí unas plumas, de repente tiene unas pectorales extraños. Y vemos también ya se agradece pues a los arqueólogos pues estas investigaciones que vienen pues todas estas ubicaciones de entierros y ritos funerarios que pues caracterizan el encontrar este tipo
de figuras. De nuevo, esta imagen es de las más representadas. Esta también, entre los jóvenes. Y vemos aquí algunas imágenes que también son muy abstractas en su composición tridimensional, porque esta se le da la representación de un tlacuache, esta es, ¿qué? Forma de armadillo, y este también es forma de murciélago. Y vemos diferentes así. Es decir, vemos la representación de la vida de manera tridimensional, un poco abstracta, y también tenemos estas representaciones de braceros en forma de chamanes o de tlalocs. Sin embargo, pues cuando los jóvenes les pides hacer cómo estaban vestidos o cómo representar la vida prehispánica desde entonces, es muy complicado para ellos traducir esta imagen a una cuestión de dibujo o una cuestión física o mental. Tenemos también representaciones también más recientes que también fueron con el ballet folclórico de la Universidad de Colima, del maestro Rafael Samarripa, que hay un par de números que él tiene que representa él pues con los mismos, con esta inspiración, cuestiones de ya recrearlo de manera vivencial. Entonces van a ver también imágenes de estas representaciones y que también está muy interesante. Sin embargo, pues nada más como que atraen a un público que le gusta la danza, que le gusta muchísimo el teatro y y nada más, pero de manera como que fortuita o de manera especial para jóvenes o para público en general, pues estos son los libros que tienen como de cajón en su casa o que les dan en la escuela o que les dan en otros lados. Y ya para terminar, tenemos este libro, que es de los más recientes, más completos. Este libro es el Atlas Histórico y Cultural de Colima, de el coordinador general Enrique Florescano. Y este libro viene también, hagan de cuenta que es como la monografía, pero con esteroides. Viene muy bien detallado, o sea, como una forma muy general y muy abundante de conocer como que la historia de la región de Colima. Entonces, vemos también imágenes actuales. Vemos imágenes de cómo ya se hizo el rescate arqueológico de los sitios arqueológicos de la ciudad. Vemos frecuentemente también la pirámide junto con los volcanes en los dibujos que los jóvenes hacían. Y pues bueno, esta ilustración me parece que es de Diego Rivera, si mal no recuerdo, pero también pues ya vemos estas representaciones de cómo vivía la gente y cómo estaban vestidos, cómo hacían actividades. Vemos algunas casas, vemos la cuestión de agricultura y demás. Ahí no se ve el video. Aquí vemos toda la cuestión de Mesoamérica y vamos viendo algunas representaciones vivenciales, pero nada más nos muestran la pieza arqueológica. Entonces, una de las cuestiones que también tendríamos que rescatar, aquí hay unas imágenes y a ver, ya es como una ilustración, tiene ya más un entendimiento. Otra cuestión de la que se hizo la investigación fue estudiar cómo mediante la narrativa gráfica, cómo la impresión de ver como si fuera representado como un cómic, cómo, cómo estas técnicas pueden facilitar al, al, al lector la interpretación de estas cuestiones. Aquí vemos también estos códices que también
para nosotros es muy... Sí, necesitas una lectura previa para entender cómo se lee un códice y cómo cada cosa representa algo. Entonces, sí necesitas como un entendimiento previo para poder razonar esta cuestión. Vamos ya empezando aquí el estudio de la cuestión de Colima. Viene aquí ya por fases, vienen nuevas investigaciones que para la época ya son más recientes. Viene aquí las vasijas capachas, hablan sobre el intercambio comercial, hablan y una de las cosas que se les agradece es pues tener estas representaciones de entierros prehispánicos. Sin embargo, pues llega hasta ahí, hasta la tradición funeraria que tiene Colima. Viene aquí unas representaciones pues de entierros, te dice aquí cómo estaba el proceso de bajar hacia la tumba. Vienen aquí también representaciones de tumba. Les digo, o sea, está bien la cuestión arqueológica, sin embargo, cuando ya el joven quiere como interpretar esto de manera vivencial, es un poco complicado para ellos. De nuevo, temas más eh, sugeridos por los jóvenes de cuestiones prehispánicas: entierros, vasijas, piedras. Muy difícilmente vimos representaciones de esto, o casi nulas, o más bien no hubo representaciones. El perro sí es más común, pero también se ha hecho una labor muy importante de poder tener el perro comalteco, el perro prehispánico, como identidad colimense. Más entierros, esta también interpretación superior, como vista de águila, también es para gente que no sabe, no tiene como un antecedente de arquitecto, urbanista, arqueólogo. es Parecen nada más manchas. Entonces, aquí dice centro ceremonial La Iguana, el Gran Gaudí, juego de pelota, que aquí viene con un puntito, el Asquelite, pero estos cuadros no nos dicen pues qué son. No hay como una imagen que nos diga pues de dónde son o cómo están representadas. Hay estas imágenes muy bonitas que también se quedan en la escultura pero no vienen traducidas. Eso es lo que quería decir. No hay una traducción de todo este conocimiento, eh, además de funerario. Por ejemplo, estas imágenes: croquis del sitio Coquimatlán, basado en el croquis elaborado por Rosaleo Serna. Sin embargo, no hay un estudio es un infográfico, sí, pero no hay más información sobre el sitio. O sea, no tiene imágenes, no tiene flechas, no tiene descripción, no tiene identificadores de nada. Bien, aquí, esta imagen, por ejemplo, la que está acá, es mucho más favorecedora de cómo se representaban este, la vida diaria. Entonces, pero digamos que luego estas imágenes vienen como muy separadas de lo que queremos explicar. De hecho, viene aquí Códice Azcalita, aprovechamiento de los medios lacustres. Se habla del tema de la costa, sin embargo, no tiene pues no nada que ver con estas vasijas que están por acá. Pasamos a la cuestión del intercambio comercial por medio del mar. Y aquí sí hay pues unos como se identifican estas conchas, que es el Spondylus. Viene aquí que también pues es la representación de una embarcación, y ya nos da como que idea. Sí nos acompaña, pero de repente sí hay unas imágenes que hace falta. Por ejemplo, hay estas
como representaciones de la misma figura, pero no hay una cuestión traducida al lenguaje gráfico entendible que se pueda traducir para que los jóvenes lo comprendan más fácil, ¿no? Sí hay que interpretarlo, sí hay que entenderlo, pero sí hay que buscar la manera. Y ya pues estamos terminando esta conversación. Em, Nada más quería cerrar con eso. Este Recordando temas más frecuentes que vimos en los que los jóvenes identifican es la muerte, los entierros, las tumbas, eh, la cerámica, que son estas, más que nada las ollas, eh, hablando de arqueología en general, y cuestiones cotidianas, pero no viene esta representación más clara de cómo se divertían. Sí, la cuestión del juego de pelota está súper bien desarrollada, pero se puede aprovechar esta cuestión de relacionar el espacio con el tiempo, con con esta vida, más allá de eh, representar únicamente la muerte. La muerte es nada más una parte de la época prehispánica de Colima. Sin embargo, pues sí es una parte nada más. Entonces, también gracias a estos entierros tenemos estas cerámicas que les menciono, que son cuestiones cotidianas de Colima, este, de la cerámica de Occidente. Y pues nada más como conclusión, pues sí vimos dentro de esta investigación que no hay como que interacción entre la cerámica, bueno, ya lo mencioné un poquito antes, no hay como esta interacción entre la cerámica y entre la antropología y entre también gente dedicada a la ilustración, gente dedicada al diseño editorial, gente dedicada a la explotación de estos recursos para que poder hacer de este conocimiento más abundante. Como mencionaban los jóvenes, la cultura pues no es nada más ver representado algo, sino que también se vive y también pues si ya estos conocimientos indígenas prehispánicos ya no están con nosotros, sí se podría hacer una comprensión más, más desarrollada acerca de pues la vida antes de la muerte de los antiguos pobladores de Colima. Entonces, por mi parte sería todo. Espero que lo hayan disfrutado, hayan visto el video y pues nos vemos pronto. Espero que sigan viendo esta serie de videos aquí por el aniversario del 25 años de la Pinacoteca Universitaria. Tendremos más eventos, tendremos más videos, tendremos más charlas con artistas y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar aquí.